muy amable. Es un honor para nosotras, las integrantes del Cuerpo Académico de Desarrollo Institucional, iniciar este séptimo webinar. El título que he tenido a bien desarrollar para esta ocasión es Guerra Comercial de Estados Unidos versus China durante el COVID-19. Es importante señalar que a manera de introducción estaremos hablando en la primera diapositiva de historias paralelas en el siglo XX y el siglo XXI. ¿Por qué historias paralelas? Porque en efecto, el siglo XX en España, denominada la gripe española, entre 1918 y 1920 a más de 40 millones. España asume una postura neutral en la Primera Guerra Mundial. Por ello mismo pudo hacerse eco de una situación tan grave. La pandemia, en el verano de 1920, el brote de influenza, el virus A, neumonía bacteriana secundaria, causando en España 300.000 fallecidos, con 8 millones de infectados. ¿Qué tiene de paralelo el siglo XX con el siglo XXI? Que lamentablemente se ha experimentado el COVID-19. El mapa mundial del coronavirus arroja más de 25.8 millones de casos y más de 859.000 muertos en todo el mundo. Es importante destacar que los Estados Unidos es el país con más contagios y más fallecidos por el virus. También vale la pena subrayar que el virus se extiende de manera acelerada a países como la India, Rusia y Brasil. Estados Unidos en este momento tiene ya más de 6 millones de contagios y desafortunadamente 185.000 fallecidos. En México, de acuerdo a las fechas del día 2 de septiembre, se reportan 65.816 defunciones. La siguiente, si es tan amable, doctor. El impacto a las economías de América Latina se perfila como la mayor recesión económica de su historia. Es importante destacar la distinción entre crisis y recesión. La crisis se puede definir como el corolario de viejos desequilibrios y entendemos entonces la deducción lógica de una agricultura aletargada, una industria con un alto nivel de dependencia, al igual que los servicios. Los rasgos más evidentes de la crisis, entre otros, el desempleo, la inflación, la depreciación de la moneda, el endurecimiento de las tasas de interés, el incremento en la deuda externa. Y bueno, para no irnos tan lejos, habrá que remitirnos a la crisis 1929-1933, a donde el PIB cayó a nivel mundial a menos 5.0%. ¿Cuáles son los efectos para América Latina en este momento, en el 2020? Es evidente el aumento del desempleo con efectos muy negativos para la profundización de la pobreza y la desigualdad. También es cierto que se han interrumpido las cadenas de valor en los sectores manufactureros, provocando con ello un terrible deterioro en los indicadores laborales. La tasa de desempleo, que en el 2019 arrojaba un 8%, se ha incrementado en el 2020 a 11.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que se incrementó un 3.4% más de lo que ya tenía como antecedente. La siguiente, por favor. En esta guerra comercial, nosotros podemos tomar como un referente muy importante el rompimiento de los lazos de Huawei y Google. ¿Cómo afecta a las industrias tecnológicas de ambos países? Google rompe con Huawei. ¿Y qué significó esto en mayo del 2019 para el gigante tecnológico chino y sus usuarios que le hayan restringido el acceso a Android? Esto significa
que casi todos los productos que se importan de China a Estados Unidos, gran parte de ellos en términos tecnológicos, serán más onerosos para las empresas y consumidores estadounidenses. La siguiente, por favor. La nueva ruta de la seda. Este término es de lo más relevante para esta ocasión porque representaba para China, ¿sí?, el más importante proyecto de política exterior. Sin embargo, con la pandemia del coronavirus, se ve en una franca amenaza esta nueva ruta de la seda. ¿A qué se refiere? Inversiones muy importantes en África, el sureste y centro de Asia, Europa y América Latina. Los inversores chinos habían dirigido su atención a sectores estratégicos de la producción, tales como plantas eléctricas, gasoductos, puertos y aeropuertos, así como la instalación de vías ferroviarias. Ya perdí un buen de clase. Podemos pensar que el coronavirus va a impedirle a China la recuperación inmediata, a corto, a mediano, quizás a largo plazo, del volumen de lo invertido y la obtención de ganancias. Por eso es tan grave lo que ha ocurrido en términos del coronavirus y los efectos inmediatos para el volumen de la inversión de China. La siguiente, por favor, doctor. Bien, esta guerra se manifiesta de manera contundente en el enfrentamiento de Apple versus China. ¿Qué ocurre? El gigante de Cupertino pierde territorio. ¿A qué se refiere esto? La guerra comercial está perjudicando a Apple de muchas maneras. Y si Apple se daña, el resto de la industria tecnológica puede sufrir también. En primer lugar, es decir, allí donde fabrica una aplastante mayoría de sus dispositivos en lo que respecta a elaborar un nuevo iPhone, nadie puede igualar a los chinos en eficacia y velocidad. De tal manera entonces que la guerra comercial también está afectando a las ventas de Apple en China. ¿Por qué? Porque ha existido como respuesta inmediata un sentimiento de nacionalismo. Los chinos están prefiriendo adquirir los productos chinos, tales como las marcas específicamente en teléfonos, ¿sí?, Huawei y por supuesto Oppo. La siguiente, por favor. Los sectores comerciales. Una pregunta relevante tiene que ver con cómo produce y distribuye China, que es tan productivo. Algunos datos que nos van a permitir confirmar lo anterior. China es el mayor productor y consumidor de carbón en el mundo. Representa el 70%. El Fondo Monetario Internacional había realizado una predicción que la economía china podría crecer en el 2020 un 1.2% y con un repunte para el 2022 de 9.2%. Sin embargo, el COVID no permite afirmar lo anterior. China exporta en este momento mascarillas médicas y productos médicos, entre otros, los ventiladores, que le permiten colocarse en un ascenso de exportaciones y en una superventa de equipos para el teletrabajo. Vale la pena decir que China logró transitar de su producción de juguetes, calzado, textiles, cosméticos, que solamente estaban orientados a la imitación, hacia la búsqueda de un contexto que le permita ser más competitivo. Un dato importante respecto a las exportaciones de las mascarillas médicas hasta abril y mayo del 2020, el principal proveedor, China.
y había exportado más de 1.000 millones de mascarillas en 74 países y regiones, según las cifras del propio Ministerio de Comercio en China. Estas marcas que vemos en esta diapositiva permiten pensar que tiene un récord en todo el comercio digital, AliExpress, Alibaba.com, entre otras. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Nuevo líder mundial. En realidad es una interrogante, no lo estamos afirmando, pero para ello vamos a dar algunos elementos que permitan hacer una inferencia y tomar una opinión más sólida. El objetivo industrial de China es recuperar terreno en el periodo que más rápido pueda hacerlo, en aquellos sectores de la economía que son decisivos en el futuro. Baste mencionar áreas avanzadas de la aviación, fabricación de chips y microprocesadores y en otros campos como los vehículos eléctricos. Por supuesto que esto será posible a través de la producción tecnológica. Emily Taylor, que dirige la compañía software británica, en un informe recientemente publicado, afirma: el poder geopolítico, las políticas proteccionistas y las preocupaciones de seguridad nacional están impulsando la carrera hacia la 5G. Lo anterior nos permite entonces inferir que la guerra comercial de Estados Unidos versus China y la verdadera razón detrás de ella es que Estados Unidos y algunos otros países están tratando de contener a una China en auge. Por favor, el siguiente. Habíamos estado acostumbrados a percibir que lo hecho en China era chafa o genuinamente importación que era piratería, imitaciones de las marcas más importantes en el mercado. Pero hoy en día nos damos cuenta el gran viraje que está adquiriendo la economía china. Ya no más piratería, aunque lo tengan aún como un mercado paralelo. Hoy en día China intenta hacerlo todo. ¿A qué nos podemos referir? Volumen, calidad, innovación y autosuficiencia. Hoy en día, las empresas estadounidenses aprenden de las empresas chinas. ¿Podemos pasar a la siguiente? El COVID-19 y su impacto global. En realidad, lo que vamos a poder observar es que el impacto global significa que los consumidores somos globales, que Estados Unidos y China se proponen ser líderes mundiales y ahí van los terrenos más sofisticados de la producción científica, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, sobre todo las redes G5. China tiene la ambición de ser innovador y autosuficiente. ¿Qué significa la nueva generación de telecomunicaciones móviles, la 5G? Será la infraestructura que potencie el Internet de las cosas, el cable del Pacífico que le dé conexión del Internet en el fondo del océano. Pero si bien es cierto, en el 2019 China experimentó una caída en el volumen de sus exportaciones, derivado de las restricciones arancelarias que los Estados Unidos colocaron a los productos del acero y del aluminio. Bueno, lo cierto es que lo anterior no les ha impedido continuar en su proyecto tecnológico digital de la 5G. En palabras muy sencillas, podríamos explicar que la 5G representa o se traduce en una velocidad 100 veces más eficiente en contraste con la actual 4G. Todos sabemos que la 4G, podemos percatarnos de ella,
simplemente en el uso de nuestros celulares en el iPhone. Bien, su nivel de aplicación